Mi cámara se ve bien, ¿verdad, Mar? Muy bien, te ves Se ve bien fantástica. ahí. Muy bien, para no tener errores con... Listo. Buen día a todos los que nos están viendo. Buen día, panelistas. Buen día, compañeros. A nombre de la Red Iberoamericana de Gestión de Residuos para la Economía Circular, RIGREC, les damos la bienvenida a este espacio iberoamericano de debate del residuo al recurso, en el que abordaremos la problemática actual sobre el desperdicio de alimentos, y nuestras panelistas invitadas nos compartirán sus experiencias sobre cómo abordar este problema en hoteles y restaurantes. Damos la bienvenida también a las personas que nos ven por la transmisión de Facebook Live y de YouTube. En esta primera sesión nos sentimos muy honrados de contar con un importante panel de invitadas para este espacio iberoamericano de debate. Contamos con la presencia de la licenciada Mireia Barba Cuscó, cofundadora, presidenta y directora general de la Fundación Espigoladors en Cataluña, España. Bienvenida. Tenemos también Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a la maestra Gabriela Echeverría Solís, subdirectora de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, México. Bienvenida. Muchas gracias, saludos a todos los panelistas, gracias por la oportunidad. Y también contamos con la presencia de la maestra en ciencias Carolina González Delgado, directora de Ecotourism Consulting en Colombia. Bienvenida. Mil gracias, un saludo a todos mis colegas y a toda la audiencia que se conecta hasta ahora desde todos los rincones del planeta. Un gusto, gracias. Igualmente, tenemos la presencia de nuestros colaboradores que forman parte de esta red RIGREC. La doctora Marisla, de la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad, y representante técnica de RIGREC por la Universidad Tecnocampus Mataró Maresme de España, quien será quien modere esta mesa de debate con nuestras panelistas. Bienvenida, doctora Mar. Bienvenidas, gracias. Un saludo de buenos días para Iberoamérica, buenas tardes para España. También se encuentra con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live el ingeniero Carles Alesa, director del Consorcio para el Tratamiento de Residuos del Maresme, España, y representante técnico de RIGREC. Un saludo, Carles Alesa. Nos acompaña también el doctor José Alejandro Martínez Sepúlveda, investigador en sostenibilidad y economía circular de la Universidad EAN en Colombia. Bienvenido, Alejandro. Es un gusto para mí estar acá en este hermoso primer evento de la Red Regret y bueno, con muchos ánimos de escuchar todos los elementos que nuestras invitadas nos van a compartir. Muchas gracias. Y la maestra Irlanda Jacqueline Fierros Bojorques, rectora de la Universidad Tecnológica de Calakmul, Campeche, también colaboradora de RIGREC. Muchísimas gracias por la presentación, maestra Lina. Bienvenidas a todas, un gusto saludarles, a todos también, Alejandro, incluidos a toda la comunidad de audiencia que hoy nos sintoniza desde todas partes. Bienvenidos, gracias. Y una servidora, Alina Pascual Barrera, profesor investigador de la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI México y representante técnica de RIGREC, que estaré con ustedes en esta primera sesión. Muy buenas gracias, bienvenidos y iniciamos. RIGREC surge como una iniciativa intercontinental con la intención de establecer redes de conocimiento para una economía ambiental y socialmente sostenible. Los ejes de acción es impulsar la investigación en el campo de una correcta gestión de los residuos necesaria para la transición hacia una economía sostenible y circular, así como también contribuir a la sensibilización social sobre la problemática de los residuos y la necesidad de adoptar nuevos hábitos de consumo
y de producción. En base a esto, se crea este espacio virtual de comunicación periódica sobre los retos y progresos en el avance hacia un modelo económico y social, buscando la colaboración de académicos, empresas, entidades y administraciones comprometidas con el mismo objetivo. En esta primera sesión abordamos la problemática sobre el desperdicio de alimentos y para platicarnos sobre este tema y darnos un contexto actual, cedo la palabra a nuestro colaborador, el doctor José Alejandro Martínez, de la Universidad EAN de Colombia. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Alina, y muy buenos días a todos nuevamente. Eh, el objetivo de que la Red Iberoamericana de Gestión de Residuos para la Economía Circular haya decidido hacer este primer seminario es porque hemos decidido revisar una problemática que es la residuo alimentario y cómo efectivamente a través de la acción de servicios de hoteles y restaurantes, pues puede llegar a ser interesante para una perspectiva de soluciones no solo local, sino a nivel global. Todos sabemos que el contexto de los residuos es un contexto relativo. Y antes de hablar de residuos de alimentos, tenemos que partir de la subjetividad de la definición de ese residuo. Es decir, depende de si el dueño le interesa o no le interesa, o depende si existe una cadena de valor que pueda tomar este material y reincorporarlo. Si al dueño no le interesa o si no hay una cadena de valor, estamos hablando de basura, de residuo. Y son cantidades que año tras año vienen creciendo a nivel mundial. Son más de 231 millones de toneladas cada año en Latinoamérica y casi 400 millones de toneladas en Europa y Asia Central. Ahora bien, cuando empezamos a hablar y colocamos el foco a nivel de residuos alimentarios, observamos que cerca del 14% de los alimentos producidos a nivel mundial se pierden entre la cosecha y la venta minorista. 17% de la producción total de alimentos se desperdicia completamente a nivel mundial, llegando incluso en territorios a evaluarse en un 33% del total de los alimentos generados en esas situaciones geográficas. Esa pérdida se puede llegar a valorar en más de 400.000 millones de dólares anuales, que es un valor equivalente al Producto Interno Bruto de un país tan grande y tan importante como Austria. El desperdicio de alimentos genera cerca del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, tenemos que más de 690 millones de personas padecen de hambre y cerca de 3.000 millones de personas alrededor del mundo no tienen una dieta saludable. Esto denota un desbalance en la realidad que incluso se agrava después del año anterior en donde tuvimos la presencia de la COVID-19 y toda una serie de elementos que agravan la seguridad y la soberanía alimentaria en muchos territorios. Este es un tema, el tema de los residuos y los desperdicios alimentarios, que se ha venido trabajando por varios años y que ha cobrado bastante importancia, sobre todo en los últimos 4 años. Sin embargo, como podemos observar, es evidente que frente a las estrategias de manejo, se requiere recabar más y mejor información. La base, el trabajo para reducir el desperdicio de alimentos tiene que ser la prevención. Y esto nos va seguramente a permitir mayor cantidad de alimentos para todos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, disminución sobre la presión en los recursos naturales y el ambiente, y un incremento en la productividad de diferentes actividades productivas. Y las soluciones no son sencillas, son varias, y pasan desde incentivos gubernamentales, articulación de cadenas, reglamentos, conciencia ciudadana para valorar los compromisos nutricionales de los alimentos sin distingo de su apariencia física e incluso redistribuciones de excedentes hacia los más pobres o los más necesitados. En el sector turístico también es evidente la falta de datos confiables. Sin embargo, algunas prácticas ya empiezan a mostrarnos la relevancia del tema. El tema de los buffets y cómo la posibilidad de servirse casi que limitadamente en algunos casos generan un incentivo perverso hacia el descarte de comida. La sobreproducción que busca atender una demanda imprevisible por parte de las personas que se hospedan en un hotel, también hacen que los hoteles
terminen generando más alimentos de los que van a ser consumidos. Y ese desperdicio no solo implica pérdida de recursos, sino también implica recursos económicos y pérdidas económicas que pueden llegar a afectar de cierta forma la viabilidad económica y financiera o los números de la actividad turística. Las buenas noticias para el sector turístico es que vienen implementando cada vez mejores procesos, no solo en términos de gestión del desperdicio de alimentos, también en otros temas. El sector turístico es uno de los sectores que está mejor preparado para abordar este tipo de problemáticas debido a la cultura de implementación de sistemas de gestión, de calidad, ambientales que tiene el sector. Y asimismo, el tema de observar que se puede afectar seriamente los rendimientos y la rentabilidad de la actividad es un incentivo que, unido a la presión de clientes, inversores y otras partes interesadas, hacen que haya una dinámica floreciente que está poniendo la vista en esta situación. De esta forma y con este contexto, quiero darle la palabra nuevamente a nuestra moderadora y así poder establecer este diálogo con las personas tan importantes que hemos invitado para este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta intervención. Como bien mencionas, con este espacio de debate, vamos a escuchar ahora la experiencia de nuestras panelistas invitadas y doy la palabra a la doctora Marisla, quien se encargará de moderar este debate. Adelante, Mar. Buenos días, insisto, a Iberoamérica y buenas tardes, España. Encantada de moderar este debate. Realmente, Alejandro, te agradezco esta presentación desde, como nos corresponde, desde Regret, de situar el tema, porque creo que nos lo dejas muy bien para explicar por qué en este debate de tantos y tantos temas que podríamos tratar, porque evidentemente Regret es una red orientada a la gestión de todo tipo de residuos. Hoy hemos decidido que vamos a hablar del desperdicio alimentario. Ya sabéis que la materia orgánica es una parte muy importante dentro de los residuos sólidos urbanos, pero es que además nos vamos a centrar en una parte más concreta aún, que es el papel del sector turístico, del sector y de las empresas de hostelería y de restauración. Incluso en los datos que ha presentado Alejandro ponía que de ese 17% de residuos que se generaban de alimentación, el 5%, prácticamente el 30%, digamos, del desperdicio que se generan en alimentación provendría del sector de hostelería y turismo. Es decir, podemos tocar y tocaremos en otros debates otros aspectos, hablaremos también de lo que es la población en general y su comportamiento, pero hoy nos queremos centrar en el sector turístico, que tan importante es en las zonas que abarcamos. Y me place especialmente contar con las panelistas que tenemos hoy, porque además vienen a representar áreas e iniciativas muy diferentes y además en espacios muy diferentes. Si me permitís, siguiendo el orden con el que ha empezado a presentar nuestra compañera Lina, empezaría por Mireia Barba. Mireia viene a representar, no voy a explicarlo porque esto te lo preguntaré a continuación, pero viene a representar una zona especialmente urbana y periurbana, porque ellos se mueven alrededor del área metropolitana de Barcelona, o al menos surge allí inicialmente. Mientras que cuando hablamos y nos dirigimos a Gaby Echeverría, nuestra subdirectora de turismo, está precisamente en Mérida, en Yucatán, una zona extremadamente turística, con un predominio de hoteles de gran dimensión también y con un volumen de turismo en relación a la población residente también muy elevado. Y después contamos también con Carolina González, que además proviene de Colombia, con una amplísima experiencia en el mundo de los recursos naturales, del patrimonio natural, del turismo más de la naturaleza, y que se mueve alrededor de su conocimiento, se mueve más alrededor de lo que podían ser hoteles y cadenas de menor dimensión, más arraigadas en el territorio, las comunidades locales, etc. Por tanto, sin más, vamos a establecer este debate que se plantea desde Regret, y antes lo explicaba Alina,
de una manera muy, os propongo que sea un debate que nos lo pasemos todos bien. Es un debate para intercambiar experiencias, para inspirar a otros y también para reflexionar sobre nosotros mismos. Por tanto, nuestras panelistas ya lo saben, lo hemos hablado, tiene que ser un debate absolutamente honesto en el sentido de decir qué sabemos, qué hemos hecho bien o qué creemos que hemos hecho bien, qué creemos que todavía tendríamos que mejorar y qué consejos daremos a otros que quieran seguir nuestro ejemplo, porque pensamos que algunas cosas podrían ser escalables, podrían ser aplicadas a otros espacios. Por lo tanto, empezaré preguntando primero que nos hagáis una introducción, si te parece, Mireia, empezamos por ti, sobre vuestro proyecto Espígula 2, la fundación, cómo surge, qué dimensión tiene, cómo se inicia. Muy bien, encantada, muchísimas gracias por invitarnos a esta jornada. Encantada de también estar con las panelistas y muchísimas gracias también a la audiencia por el interés alrededor de este tema. Bueno, os voy a explicar un poco quién es la Fundación Espígula 2, sus orígenes. La Fundación Espígula 2 nace como un proyecto con un enfoque sistémico de alimentación. Nace para dar respuesta a 3 necesidades sociales, que son pues, las pérdidas y el desperdicio alimentario. Después, la falta de acceso a una alimentación saludable para personas en situación vulnerable y, por último, pues la falta de oportunidades laborales para personas en situación de exclusión social. Nacimos en el año 2014 para dar respuesta pues, a estas 3 necesidades que se habían incrementado a raíz de la crisis del 2008, ¿no? A la crisis financiera y económica. Sinceramente, hablar de una crisis financiera y económica en el año 2008 creo que ha quedado como bastante obsoleta porque tenemos delante, pues a consecuencia de la pandemia, pues una grave crisis, ¿no? Que ha hecho que estas 3 necesidades que Espígula 2 pues quiere dar respuesta se hayan enfatizado y se hayan incrementado, ¿no? Entonces, nuestro modelo es un modelo integral que toca pues diferentes actores y partes de la cadena alimentaria. Nosotros, pues como primera actividad, vamos a recoger alimentos, frutas y verduras que quedan en el campo, que se descartan y no entran dentro de los canales que son comercializables, básicamente porque hay sobreproducciones, por criterios estéticos, por caídas de precio, etcétera, ¿no? Y una parte de estos alimentos, la mayor parte los canalizamos a puntos de distribución gratuita de alimentos para fomentar el derecho a una alimentación saludable para todas las personas y sobre todo para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y otra parte la transformamos en un obrador de conservas situado en el Prat de Llobregat, un pequeño municipio que está situado en el área metropolitana de la ciudad de Barcelona. Es un municipio y sobre todo el barrio de San Cosme especialmente es un barrio muy vulnerable, ¿no? Muy estigmatizado. Tenemos ahí un obrador de conservas donde elaboramos patés vegetales, compotas, salsas y mermeladas 100% naturales de productos de proximidad que reducen las pérdidas del despilfarro alimentario, ¿no? Artesanales, pero que también tienen la capacidad de dar oportunidades laborales a personas en situación vulnerable. Por lo que en este obrador, que es un laboratorio de innovación en despilfarro alimentario, también se generan oportunidades laborales. Y por último, tenemos una última pata, ¿no? Que es la pata de sensibilización, de crear un movimiento ciudadano de personas que son prescriptoras de que la comida no se tira. Y este movimiento ciudadano de personas, pues lo creamos a través de la realización de talleres de sensibilización o son estas mismas personas que van al campo a recoger estos alimentos, a espigar, ¿no? Ahora, luego, si tengo oportunidad, os explico por qué nos llamamos Espígula 2 y qué significa espigar, ¿no? Pues todas estas personas que acuden pues, a estos talleres de concienciación, a recoger estos alimentos, realmente se convierten en prescriptores para que realmente algún día pues, un modelo como el nuestro de la Fundación Espígula 2 llegue a desaparecer, ¿no? Entonces proponemos este modelo que al final se rige bajo unos criterios de economía circular que tiene un triple impacto, ¿no? Un impacto económico, social y medioambiental. Y por último, Marc, si me permites ya un último apunte, nos llamamos espigoladores. Esto viene de una palabra que se llama espigar. En otros países, en inglés es stuglin. En España también se utiliza el concepto de rebusco,
¿no? Que es una actividad que hacían antiguamente personas con pocos recursos, donde entraban en los campos de las personas productoras, con permiso de ellas, a recoger estos restos que habían quedado y se lo llevaban a sus casas y los transformaban en otros alimentos como son harina, pan o otros alimentos, ¿no? Normalmente era asociado pues, a un grupo de mujeres, ¿no? Y siempre pidiendo permiso. Nosotros el espigamiento también lo hemos recuperado, una palabra que había desaparecido, lo hemos dignificado y lo hemos convertido en una actividad formal y organizada, y que a día de hoy hemos conseguido pues que nuestra organización lo haya podido, digamos, poner en una ley, que es la ley que se aprobó en el año 2020, el 5 de marzo, en Cataluña, una ley para la prevención y las pérdidas del desperdicio alimentario. Es una ley pionera en toda Europa porque abarca toda la cadena alimentaria, y el espigamiento por primera vez en Europa y en el mundo está regulada en una ley. Muchísimas gracias. Luego continuaremos. Te voy a increpar un poquito. Simplemente en vuestro patronato hay, lo digo para aproximarlo más al tema de la hostelería y de la restauración, que tenemos mucho en nuestra audiencia, mucha gente interesada y muchos restauradores. Nos gustaría sé que en el patronato está una restauradora muy conocida, al menos en nuestro ámbito, que es Ada Parellada. Y entonces, haznos un apunte sobre la reacción del sector Sí. de la restauración en vuestro tema. Sí, hay dos cosas muy interesantes. Lo primero es que en nuestro patronato hay una chef que también es activista alrededor de las pérdidas del despilfarro alimentario, que avala los productos que se producen y elaboran en nuestro obrador. Sin los cocineros y cocineras, sin este sector, una marca de productos alimentarios hecha con desperdicio alimentario sería complicada. Entonces, pienso que tener esta complicidad con el sector es súper interesante. Nosotros, cuando realizamos acciones incluso de espigamiento, también invitamos a chefs, a cocineros y cocineras para que también puedan aportar la elaboración de recetas de productos de proximidad. Esto por un lado. Por otro lado, la marca es Imperfect, es la marca de los productos alimentarios que hacemos en nuestro obrador, ¿no? Estas conservas. También uno de sus canales más potentes es el canal Horeca, es el canal de la hostelería. Cada vez hay hay hoteles, ¿no? Hay un sector cada vez más sensibilizado en temas en productos de impacto, en productos sociales, en productos medioambientales. Y nosotros, por ejemplo, apostamos para introducir nuestra marca Imperfect en el sector hostelería, porque al final puedes acercar productos de proximidad, productos de impacto, y pienso que cada vez hay un sector hotelero más sensibilizado y más alineado para, con una estrategia de sostenibilidad. Entonces encaja a la perfección, y creo que el sector Horeca, los cocineros y es Imperfect han de ir de la mano y trabajar conjuntamente. Porque al final también hemos de decir que las personas necesitamos, hemos perdido el relevo generacional de cocina, ¿no? Entonces también yo creo que vincular los cocineros y cocineras a que nos acerquen recetas de productos de aprovechamiento, de proximidad, creo que es una base importante. Me parece fantástico. Yo creo que ahora sí que nos has dado una visión general y luego volveremos sobre el tema. Gaby, gracias. Por favor, sé que tenéis muchos proyectos. Explícanos. Primero, sitúanos quizás en cómo veis desde la perspectiva también turística el tema del desperdicio de alimentos y después vuestras iniciativas. Bueno, muchas gracias por la palabra, Mar. Igual saludo a mis compañeras panelistas y a las personas que nos están escuchando en las diferentes ciudades y países. La verdad es que yo quise seleccionar dos temas, uno que tiene que es un tema promovido desde la iniciativa privada vinculado con el sector público. Ahorita les voy a platicar un poquito, que Mireia se parece mucho a lo que estabas platicando. Y el otro es uno que nace de la visión propia del ayuntamiento, de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo, que precisamente creo que se conjuga muy bien y puede transmitir bien la misión y la visión del ayuntamiento, no solamente en el ayuntamiento ahorita actual, en esta administración. Nuestro presidente municipal ha sido 3 veces elegido, no creo que yo creo que por su destacado trabajo y la línea que históricamente la ciudad trae, ¿no? Entonces,
el primer proyecto es un proyecto que sale de la visión de un empresario local, de un grupo muy importante turístico, que es pues, el Grupo Palas, que crean una fundación que tiene un montón de líneas de acción, y yo solo voy a hablar de una. Es una que tiene un proyecto, y aquí es donde él es un grupo que tiene amplísima presencia en el Caribe, en Cancún, Riviera Maya, y obviamente pues son empresarios locales, son yucatecos de la ciudad de Mérida, y un poco con esa conciencia de devolverle a Mérida algo que ellos ven como un área de oportunidad, crean un proyecto vinculado con los temas de conciencia en cómo la gastronomía puede devolver el autoestima, transmitir la cultura y crear una mejor sociedad. Y entonces ven la oportunidad de vincularse con los proyectos de Máximo Bottura y construyen y llevan a cabo un refectorio que está ubicado en una zona muy céntrica en la ciudad de Mérida, en donde verdaderamente en espacios de cultura, en espacios de muy buen gusto, de primerísimo nivel, y utilizando todos allá es donde entró el ayuntamiento. A nosotros nos contactan porque lo que querían es un vínculo con la central de abastos, con los supermercados, para que esos desperdicios y esas, pues las tendencias actuales, que es que algo que está un poquito pasadito o no tiene esos colores brillantes, pues lo desechan, ¿no? Entonces las toneladas y toneladas de comida que se desechaban, a través de este proyecto se rescatan, se ponen en valor otra vez con chefs de altísimo nivel, de muy buen gusto, en platillos visualmente extraordinarios, y a las personas que viven en situaciones de indigencia se les invita a participar allá. Esta fundación no solamente emplea todo este sistema, ese ecosistema muy bonito que acaban de construir, sino además se involucran con otras personas, tienen un proyecto, el espacio que consiguieron les quedó un poquito grande para lo que necesitaban, entonces no lo desperdiciaron, lo pusieron también en valor, asociándose a otro grupo de personas que atendían a chicas que por alguna razón tuvieron que enfrentar sus primeros años de vida solos, y eventualmente ya tenían cierta edad y quedaban pues en un momento transitorio, yo creo que lleno de muchos retos, pues les dan un espacio para que puedan estar voluntariamente allá e involucrarse dentro de la misma operación. Entonces es un esquema donde a través de la recuperación de la comida, que no es un desperdicio, ni siquiera me gusta decirle desperdicio, porque en realidad es comida, nada más que luce diferente, la ponen en altísimo valor, y pues bueno, y el ayuntamiento se vincula haciendo las alianzas con el Banco de Alimentos, un poco para que lo que se recupera de la central de abastos se lleva al Banco de Alimentos, a través de un vehículo que tiene ciertas condiciones para evitar el deterioro de los alimentos, y luego más adelante ya lo ponen otra vez, lo transforman en maravillosos platillos, etc. Ese es un proyecto que se parece mucho, Mireya, al que traen allá, al que nos acabas de platicar. A mí me emociona mucho porque en la medida que los pongamos en foros como que se pongan probablemente ustedes en contacto con lo que hacen en otras ciudades, se van complementando y se van sumando se van creciendo los proyectos y las ideas. Por otro lado, me gustaría hablar de uno que es la visión que nosotros como subdirección de turismo, pero a través, con la misma vinculación que tenemos con todo el sector restaurantero, y viendo las necesidades, por supuesto, no solamente de consumo local y de rescatar los alimentos. A veces todo se queda en pequeños grupos que conocen muy bien lo que están haciendo, pero fuera de ellos pues ya no se conoce. Y un poco lo que a través de la designación de Mérida como ciudad creativa en la categoría de gastronomía, le hemos dado mucha importancia
a la transversalidad de las acciones que la misma iniciativa privada, a través de un proceso de madurez, ya emprende por sí solos. O sea, son chefs o empresarios que han tenido experiencias y que han sido transformados en conciencia y en voluntad, que ya no quieren seguir siendo o dependiendo 100% de conductas totalmente consumistas y deciden hacer un cambio. Entonces, en ese sentido, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos chefs que vienen, que traen la conciencia del desperdicio cero, de la economía circular, embajadores de la pesca sostenible, recuperadores de la comida que ya no está bonita para ser puesta en venta, que trabajan con gente que vive en las comisarías, que son las villas que pertenecen a la ciudad de Mérida, pero que están en las zonas rurales, que tienen sus huertos, traspatios, y le compran directamente a los productores, sabiendo que la producción de un productor no es ese de un productor rural, no va a ser precisamente, aunque normalmente nos sorprendemos porque sí tienen esos colores vivos, pero a lo que voy es, no la comida estandarizada que de repente vemos en los supermercados, ¿no? Entonces, a través de un programa que se llama el Sello Gastronómico de Mérida, el municipio incentiva a los restaurantes para obtener el sello mediante 3 criterios. El primer criterio es el que acabo de describir, que es lo relacionado al consumo local y a la reactivación económica en las diferentes, en la cadena de valor ampliada de la gastronomía, no solamente al productor de hortalizas, sino también al artesano, al diseñador, etc. La segunda es el ejercicio de las buenas prácticas, tanto en el uso de energías como en el manejo higiénico de los alimentos, la recuperación de los alimentos, el reciclaje, composta, basura cero, etc. Y la tercera, y no menos importante que las 2 primeras, e incluso en la rúbrica para la evaluación tiene igual grado de importancia, es la difusión de las buenas prácticas. Cómo a través de sus meseros los empresarios difunden las buenas prácticas, cómo a través de su menú, de su imagen corporativa y de lo que el restaurantero proyecta se difunde. De tal manera que no se quede en un clúster pequeñito de gente con buenas iniciativas y haciendo bien las cosas, sino que se ponga en valor para que se contagien los otros empresarios e incluso ir educando al comensal para que dentro de que hoy yo creo que en Mérida hay muchos comensales que buscan ya eso y que buscan relacionarse con restaurantes que estén promoviendo estas buenas prácticas y le dan un valor agregado. Pero un poco es poner ese conocimiento al servicio de toda la ciudadanía, de todos los empresarios e ir sumando, que ellos vean y perciban un beneficio directo, no indirecto, un beneficio tanto como comensales como empresarios directos en cuanto a la obtención del sello. Perfecta introducción. Gracias, Gaby. Yo creo que es muy interesante. Carolina, tu visión desde Colombia y desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos explicas? Mar, un gusto. Y también a mis colegas Gaby y Mireya. Interesantes iniciativas. Yo quiero darles solo un poco de contexto para luego contarles un poco lo que está pasando en Colombia en el sector turístico con relación al desperdicio de alimentos. Entonces, tal como lo mencionó Alejandro en la introducción, la OCDE en el año 2020 publica un informe en el cual nos dice que estamos enfermos y por eso es que el COVID también nos dio tan duro. Cada vez son más los niños obesos, cada vez son las personas que se enferman de enfermedades crónicas no transmisibles. Antes, hace 2 siglos, nosotros nos moríamos por enfermedades infecciosas, como la gran peste, que era un bichito, ¿no? Ahora nos morimos porque no hacemos ejercicio, porque no comemos bien, entonces nos da diabetes, nos da tensión alta. Obviamente que hay un componente asociado a nuestra genética, pero gran parte de la afectación que ha tenido el COVID-19 en nuestros cuerpos ha sido porque no estábamos preparados para recibir un virus como este. Entonces, contarles que en el 2020 entonces la OCDE publicó este informe que nos dice que
que el sobrepeso está presente en casi el 8% de los niños menores de 5 años en Latinoamérica, que el 28% de los adolescentes y más del 53% de los adultos tiene sobrepeso. ¿Y eso qué significa? Pues que están comiendo mal. Pero si lo sumamos al tema de cuántas personas hoy no pueden comer, pues esto se duplica, ¿no? Y si como tercer indicador le ponemos cuánta comida desperdiciamos, pues en Colombia del total del desperdicio mundial, nosotros como colombianos le sumamos el 3%. No es mucho, pero si lo miramos en términos locales es una cantidad abismal. ¿Qué está pasando en Colombia en términos del manejo de desperdicio de alimentos? Y muy interesante la iniciativa de Espígola. Acá también hay una iniciativa que se llama el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es una organización creada por la Iglesia Católica, creada desde el año 2015, que tiene también varias fuentes para evitar el desperdicio de alimentos. El más importante es que va a las plazas de mercado a recuperar lo que no es bonito. También muchas organizaciones hacen donaciones al Banco de Alimentos para llevarlos a comedores comunitarios y también donan alimentos que están vencidos, pero ellos se encargan de toda esta recolección. Esto viene haciéndose desde el año 2015. Y desde hace un par de años, otra fundación en Cartagena, que ustedes saben que Cartagena es una ciudad muy, muy turística, es la Fundación Alimentar, se dio cuenta, en Cartagena antes de la pandemia, hacían eventos todos los días, yo creo, de mediana y de pequeña envergadura. Y los eventos, pues, son un generador de desperdicio de alimentos muy grande. ¿Por qué? Porque yo contrato 1.000, 5.000, 2.000 almuerzos, 300 refrigerios, pero resulta que no todo el mundo se come esos refrigerios, no todo el mundo consume eso, y al final el hotel le dice, señor organizador, esto fue lo que sobró, ¿cierto? Entonces ellos se dieron cuenta de eso y esta Fundación Alimentar recolectaba todo ese desperdicio de entre comillas, porque no es desperdicio, era comida ya lista para comer, para también llevarlos a comedores comunitarios. Digamos que en eso está avanzando el país. También hay muchos restaurantes, como Gaby nos lo está explicando, que dentro de sus mensajes de sostenibilidad y dentro de toda su operación y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, también están cocinando con desperdicios, que yo no los llamaría desperdicios, sino que van allá a esas plazas de mercado que no son tan tecnificadas como las españolas, ¿no? O la catalana, que es tan linda, porque pues aquí desde que llega a la plaza de mercado ya hacen una primera selección de lo que no van a vender porque no está lindo, ¿no? Entonces, esos restaurantes, esos chefs van a esos lugares para ofrecer eso en sus restaurantes y también pues se lo van a conocer al público. Eso como un poco de contexto. Y ya para entrar al sector turístico, pues les quiero decir que este tema del desperdicio de alimentos en el sector turístico no es un tema del que se hable mucho por estos días. La semana pasada celebramos el Día del Desperdicio de Alimentos a nivel mundial. Esto salió en prensa, pero a nivel general, en el sector turístico todavía falta. Sin embargo, quiero también dejar claro algunos aspectos. En Colombia, como ustedes lo saben, uno de los principales motores del turismo es el turismo de naturaleza. Y el turismo de naturaleza se desarrolla en los territorios, no en grandes ciudades, sino en esos lugares lindos donde tenemos esa oferta de biodiversidad y oferta de cultural importante. Y quienes operan en esos destinos no son personas locales, y quiero decirles que la comida no se suele desperdiciar, porque ellos tienen ahí sus gallinitas, sus cerditos, sus vaquitas, ¿sí? Y todo lo que de alguna manera para nosotros es desperdicio, para ellos no son. Entonces ellos sí tienen todo este proceso de separación. Si ellos no tienen la finca, el cerdito, la gallina, se lo dan a sus vecinos. Digamos que en el campo y en esa localidad, la operación turística, hay una mayor conciencia, a pesar de que de pronto el concepto de economía circular no está clara, ¿no? Entonces, sí, nos vamos hacia allá, las investigaciones que se han hecho en los últimos años, el tema y la problemática sí está hacia los grandes hoteles y los hoteles en las ciudades. Entonces, hacia allí es que se debe enfocar. Sin embargo, Colombia el año pasado sancionó la política de turismo sostenible, que ha sido pues muy importante. El país como país se compromete a que el turismo en general, sin importar si es de naturaleza, si es de reuniones, si es de aventura,
se va a comprometer a la sostenibilidad. No tiene un capítulo especial para el tema de desperdicios, pero digamos que por ahí hay que darle la cabida porque Colombia tiene una serie de normas técnicas para aplicar sostenibilidad en la operación turística, en toda la cadena de valor. Entonces, hacia allí yo creo que se deben enfocar todos los esfuerzos para evitar el desperdicio de alimentos. Pero si hoy ustedes me preguntan cuál es el porcentaje o cuántas toneladas de alimentos se desperdician en la industria turística de Colombia, no tenemos ese dato. Entonces, sí debemos avanzar, tal como nos lo mencionó Mireya, en Colombia el año pasado se sancionó la ley 1999 en el 2019, que es la política para prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel general, ¿no? Es decir, para toda la industria de productos y servicios, y entonces yo sí considero que con eso pues también tenemos un marco normativo importante para transitar hacia eso. Entonces también es responsabilidad de todos el que aportemos a eso, también en el sector turístico, pero estamos empezando, ¿no? Y entonces también tenemos que darle mayor poner en valor mucho más los pequeños esfuerzos que se hacen en muchas localidades para evitar el desperdicio de alimentos. Mar, gracias. Muy bien, muchas gracias. Mireia, lleváis poco tiempo, relativamente poco tiempo, y realmente habéis conseguido, yo creo, posicionaros y ser conocidos y realmente llevar a cabo una actividad importante. Me gustaría un poco que hicieses la reflexión, pensando en, pues también en nuestra audiencia y también nuestras panelistas que están, bueno, si estáis viendo también las experiencias de una y otra, ¿cuáles son para vosotros los grandes qués, ¿no? O sea, los grandes elementos que dices, esto es lo que realmente nos impulsa, nos ayuda, esto es lo que nos ha hecho realmente dar el salto? ¿Y cuáles son los elementos de freno? ¿Es la administración? ¿Es el consumidor? ¿Ha sido determinante tener pues una chef reconocida? Es decir, ¿cuáles te parecen a ti que son los key issues, ¿no? Los temas realmente relevantes? Vale. Bueno, un poco los temas relevantes. Primero de todo, creo que hay un tema que para impulsar iniciativas y para que continúen, sobre todo, porque impulsarlas, pues mira, puedes pilotar la idea, pero hacer que las cosas continúen en organizaciones sociales, ¿no? Que normalmente pues estamos bastante rodeados de precariedad, ¿no? Pues es un equipo. El equipo de personas es básico, ¿no? En organizaciones como estas, un equipo de personas apasionado, que crea realmente, que tenga como principal motivación realizar el impacto, ¿no? Y en nuestro caso son estos tres impactos, ¿no? La reducción de las pérdidas, hacer el cambio hacia un sistema alimentario más sostenible, más justo, más resiliente, y luego pues dar oportunidades laborales. El segundo es que también vincular a diferentes actores clave pues es algo que te hace avanzar, ¿no? Nosotros también creo que hemos sido capaces de crear una red de actores que nos han acompañado, ¿no? Porque cuando montas un proyecto como este, bueno, o vienes del sector, ¿no? Yo principalmente soy una de las cofundadoras y yo no vengo del sector alimentario ni del sector hotelero, pero sí que es bueno rodearte de gente que venga de este sector, ¿no? Entonces, rodearte de una chef activista en temas de pérdidas del desperdicio alimentario te da conocimiento y te avala productos, ¿no? Entonces, creo que es importante rodearte de actores. Después, la administración pública creo que es importante, ¿no? Y a veces puede actuar como palanca de impulso o como freno. Puede tener estas dos partes, ¿no? Realmente el modelo de espigamiento, la Fundación Espigaladores es un modelo, el espigamiento era una actividad nueva en España. Tú te vas a un campo a recoger los alimentos y tienes que pedir permiso a los productores. Llevas a muchísima gente que son personas voluntarias que lo recogen. Es una actividad muy buena y muy nueva. Y como actividad nueva y pionera, pues tiene lo bueno, ¿no? Pues que seguramente llama mucho la atención, atrae muchos medios, esto te hace avanzar. Pero por otro lado, la administración pública, pues tú le has de demostrar que esto funciona y que es seguro, ¿no? Y esto, pues necesitas que pase un tiempo, unos años, hasta demostrarlo. Y una vez lo demuestras,
pues se tiene que alinear con diferentes estrategias públicas, ¿no? Políticas públicas para que te acompañen. Entonces, realmente siempre tengo que dar las gracias a la administración pública porque yo pienso que también siempre nos han apoyado más cerca o más lejos, ¿no? Pero hemos conseguido que realmente a día de hoy pues apuesten, ¿no? Todo lo que pueden. También tenemos un marco político y una agenda política, ¿no? Que apuesta por la economía circular, con unos ODS que se han de cumplir, ¿no? Con también la alimentación es muy transversal en todos los ODS, entonces hay una apuesta bastante fuerte en modelos que, bueno, de economía circular, de alimentación, de reducción de las pérdidas, ¿no? En diferentes sectores. Como freno, como siempre, el freno de impulsar modelos o iniciativas como estas es el financiero. Faltan recursos económicos. Está bien tener pues, a los diferentes actores, ¿no? Que te dan visibilidad, que te ayudan a difundir, pero también lo importante es la inyección de capital, si realmente las cosas funcionan y generan impacto y ayudan, por ejemplo, y pueden ayudar al sector hotelero, ¿no? O pueden ayudar al sector primario a dar visibilidad a los productores y productoras, pueden ayudar al sector hotelero, porque realmente tienes, bueno, cocineros, cocineras, bueno, visibilizas un sector pues, que realmente apuesta por la reducción de las pérdidas, pues vale la pena hacer inyección de capital, porque si no, las cosas no pasarán. Un poco es esto. Y también si me permites, Mar, que antes inspirada un poco por Gabriela, me gustaría también hablaros, nada, un minutito de una iniciativa que lleva Ada Parellada, ¿no? Que la impulsa Ada Parellada, esta cocinera reconocida que tiene un restaurante que se llama Semproniana, que de hecho, pues ella siempre ha querido replicar, que se llama GastroRecup. El GastroRecup es un movimiento que quiere que otros restaurantes también lo lleven a cabo, y es que un día en concreto, en este caso pues será el 19 de octubre y ya lo ha hecho otras veces, cocina con alimentos que se van a descartar y abre el restaurante pues a diferentes personas que quizás no irían a ese restaurante habitualmente, ¿no? Pero también invita pues a diferentes actores de la prensa, de la administración pública, a ciudadanía y hacemos un menú hecho con despilfarro alimentario en un restaurante. Su idea y visión siempre ha sido de, ¿y si todos los restaurantes abrieran sus puertas un día, ¿no? Un día a la semana, que es el día que viene menos gente. No hace falta abrirlo el sábado y el domingo cuando todo está lleno. ¿Por qué no un miércoles por la tarde-noche, que quizás es el día que va menos gente? Pues, y hacer un poco una red de restaurantes comprometidos con el despilfarro alimentario y forjar este movimiento. Entonces, bueno, inspirada por Gabriela, realmente lo tenía que haber explicado antes, pero creo que es súper interesante. Perdona, Gabriela, yo creo que es extremadamente interesante y seguro que también sugiere muchas cosas. Ahora, Gabriela, ya he visto que estaba ya preparada para intervenir. Otro tema, simplemente para que lo recojáis, porque entiendo que hay un tema colateral aquí también muy importante, que es el tema de la alimentación de proximidad, porque en realidad estamos hablando de productos que se están produciendo alrededor del entorno donde se van a consumir. Me gustaría que ese tema, y también en relación a las comunidades locales y la posibilidad de desarrollo local, mantenimiento de agricultura, en el caso urbano, periurbano, en el caso también de Lleida, pero sobre todo también en el caso de Colombia, tomar este tema en algún momento e insistir sobre ello. Si quieres seguimos con Gaby y luego lo retomas tú y ya os iré dejando para que vayáis interviniendo a vuestro aire. Ay, me parece fantástico. No sé si caché bien el nombre, GastroRecup. GastroRecup, de recuperación. De Recup. Ok, perfecto. Lo voy a compartir con la comunidad restaurantera acá. Es una muy buena iniciativa. Gracias por compartirla. Yo quería un poco puntualizar en la importancia de la transversalidad para poder comunicar bien las acciones, como el ejercicio que estamos haciendo ahorita, también como el ejercicio que independientemente dentro las diferentes, hace rato hablábamos de la política pública, al menos en Mérida
El Plan Municipal de Desarrollo se construye con un tremendo ejercicio de participación ciudadana, en donde básicamente durante mes y medio, los ciudadanos están participando, subiendo sus iniciativas y sus solicitudes a una plataforma. También a las personas que no están familiarizadas con las plataformas se ponen módulos en lugares estratégicos de la ciudad para que ellos suban sus iniciativas. Aquí el tema es que con la poca cantidad de datos en cuanto al desperdicio y con la falta de conciencia generalizada en cuanto al impacto, a las pérdidas económicas y todo lo que al principio Alejandro mencionaba, y esta información estar simplemente en un grupo reducido de personas, cómo se puede, mediante un ejercicio de participación ciudadana, involucrar a las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo, que al final del día en eso se basa la política pública, ¿no? En el funcionario al servicio de las demandas del ciudadano. Entonces, por eso yo creo que en este momento el trabajo extraordinario de la iniciativa privada, que a veces el día a día es tan demandante que no da tiempo de comunicar las cosas, pero entonces es como hacer un stop y hacer estas redes de difusión y comunicar de las buenas prácticas y las iniciativas en dos vías. La primera es para que no se trabaje en forma paralela, sino el avance de uno sea el punto de partida del siguiente y en base a eso se vaya comunicando. Y en la segunda línea también ir estos proyectos comunicándolos a las diferentes organizaciones dentro de gobierno, ya sea municipal o estatal, para ir viendo de qué manera las iniciativas de la iniciativa privada se van incubando en el ADN de los gobiernos que estén operando, ¿no? Yo creo que hoy, al menos en la ciudad de Mérida, el momento que estamos viviendo es muy importante porque muchos chefs, y cuando digo eso, destaco la carrera profesional y educativa académica que ellos tienen antes de poner el restaurante. Muchos chefs son ahora los emprendedores o los empresarios de su restaurante. Y eso les da a ellos todo un margen de acción para realmente todo lo que en su experiencia han adquirido y todo, porque ahora sí que la formación de un chef es bastante demandante. Como siempre lo digo, te tiene que gustar porque no de a gratis, tiene que ser casi un hobby, ¿no? Es realmente un trabajo realmente retador y de entrega, de mucho servicio, pero como yo creo que esa formación es precisamente la que está dando la difusión y la conciencia en los comensales, en los ciudadanos y en las iniciativas en general. También creo que es bien importante que los empresarios turísticos, específicamente hablando del sector hotelero, quieran al destino, porque si no, el consumismo de un destino enfocado a la productividad de la venta es totalmente destructivo para la ciudadanía. Hace rato se mencionaba que en Mérida las cifras en cuanto a, bueno, no se mencionaron las cifras en sí, pero se mencionaban que había un tema de mayor cantidad de turistas que los ciudadanos. Yo quisiera, aprovechando la oportunidad que son diferentes foros y ciudades, países los que nos están escuchando, en realidad Mérida es la capital del estado Yucatán y la península Yucatán está conformada por 3 estados. Uno de esos estados es Quintana Roo, al cual pertenecen Cancún y la Riviera Maya. Mérida, capital de Yucatán, en realidad es una ciudad muy cultural, 100% diferente a la experiencia que se pudiese vivir en la Riviera Maya o en Cancún, donde los ciudadanos verdaderamente están involucrados en las actividades. Y si ahorita hay un tema de desperdicio, yo quisiera suponer que es por falta de conciencia y por falta de indicadores del impacto que esto genera. Una vez que los yucatecos meridanos tengan como que
el impacto en números de lo que representa y esto se socialice más, como palomitas de maíz vamos a sumarnos a estas iniciativas. Por eso la importancia de la educación y la comunicación de los datos y la comunicación de las buenas prácticas también. Hombre, yo creo que nos has situado perfectamente también sobre cuáles son las claves, ¿no? También para poder avanzar aquí. ¿Quieres hacer alguna intervención en este sentido, Carolina, también? Mar, no, sí, dejar claro que el turismo de todas maneras siempre ha sido un sector empresarial, porque hay que llamarlo un sector empresarial, que siempre ha estado dando respuesta a las necesidades del mercado, ¿no? Y siempre ha estado ese tema de que como yo pago como consumidor, entonces yo tengo derecho a esa multiplicidad de platos y de alimentos y que si los voto, pues no pasa nada porque yo estoy pagando, ¿no? Un poco lo que yo considero que también nos ha dejado la pandemia y es que vamos a cambiar patrones de consumo y eso ya lo han dicho muchas agencias y muchos expertos. Tenemos necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Queremos viajar precisamente por eso. Estuvimos mucho tiempo aislados. Ahora somos una población mucho más consciente de muchas acciones y tal como lo decía Gaby, seguramente si no tenemos la información, pues no podemos proceder a cambiar comportamientos, ¿cierto? Hace poco WWF en Colombia realizó un estudio entre personas normales, no del turismo, preguntándoles qué tanto desperdiciaban la comida. Y ellas decían que no, pero cuando iban allá a su casa, pues sí, porque en el fondo nosotros como individuos seguimos pensando que la manzana tiene que ser bien rojita, que sí. Entonces hay que trascender, darle información al consumidor, sí, que en eso se está trabajando mucho en temas de país. Y en el sector turístico necesitamos balancear la oferta y la demanda, es decir, hace poco estuve en un hotel donde había un buffet y me gustó algo que ellos implementaron y es que antes en el buffet era autoservicio, ¿no? Pero sobre todo en la cocina caliente en este hotel había una persona que te servía. Y en las frutas también. Yo siento que eso va a evitar el desperdicio. No sé si ellos lo hicieron por el desperdicio o por el tema del COVID, que yo creo que fue por el segundo y no por el primero. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante siempre pensar en ese balance, ¿no? Y también darle a conocer al consumidor qué pasa. Es decir, si yo entro al buffet y me ponen datos de cuántas personas están muriendo hoy de hambre porque no tienen acceso a la comida, seguramente no se van a servir 500 cosas en su plato para dejar un cuarto del plato lleno, ¿cierto? Entonces también es un tema de sensibilización que tenemos que entrar a hacer, que el sector turismo tiene que hacer, pero también diciéndoles que eso significa un ahorro también en su operación en términos económicos, ¿no? Porque acuérdense que esto es un negocio, ¿no? Entonces, hacia eso debemos, digamos que transitar tanto en la política pública como también en las políticas empresariales de gestión de la calidad en el sector turístico. Mar, ese sería mi aporte. Mar, tienes el micrófono apagado. Perdón. Sí, mira, yo tengo, es que mis compañeros reclaman intervenir. O sea que si os parece, abrimos un turno ahora en el que podéis intervenir todos y iros haciendo preguntas. Alejandro. Muchas gracias, Mar. Sí, yo estaba haciéndole huelga a Mar porque nos estaba dejando de lado. No, mentiras. Es que yo quería Carolina, Gaby, Mireia, pero particularmente Carolina, desde el contexto de la visión de ustedes, su propia visión, a veces los procesos voluntarios tienen un poder para mover buenas acciones y buenas prácticas operativas que son muy interesantes y ustedes nos han mostrado excelentes ejemplos. Sin embargo, hay otro camino que a veces también se emplea, que es el tema de los estándares, de las certificaciones, de los rankings y etcétera. ¿Ustedes cómo creen que pensando en el sector hotelero, en la actividad del turismo, que sea el mejor camino? El camino de, hey, vamos por las buenas prácticas porque ustedes quieren demostrar ser responsables, o sea, la parte voluntaria,
¿O ustedes creen que de pronto hay que complementarlo con un camino de un estándar, de un ranking, de un comparativo, y que eso también pueda llegar a dinamizar? Y bueno, ahí sí no sé el orden o quienes ¿Quién quieran quiere responder, pues. intervenir? Vamos a dejarlo más abierto ahora. Yo quería intervenir. Bueno, un poco como aportación, nosotros tenemos la ley que se aprobó en Cataluña contra las pérdidas del despilfarro alimentario y se planteó cómo hacer esta ley, ¿no? Por parte de los políticos, y hacerla más de carácter voluntario o que hubiera más obligatoriedad, multas, ¿no? Digamos esta palabra, así que estamos de manera muy próxima, ¿no? Porque al final, muchas veces, la única manera de conseguir cosas, ¿no?, es haciendo que las cosas sean obligatorias, ¿no? Entonces, yo creo que esta ley catalana ha quedado entre medio, ¿no? Bueno, se está haciendo un reglamento, entonces poco a poco se irán poniendo rankings, pero yo personalmente sí que creo que las cosas al final han de ir mucho más allá de la voluntariedad, porque ya llevamos muchos años, ¿no? También, Carolina, tú has vinculado mucho el despilfarro y las pérdidas con las personas que se encuentran en situación vulnerable, con personas que no tienen acceso a alimentación, pero que al final tirar comida va mucho más allá, porque estás tirando por recursos económicos, estás también emitiendo emisiones de CO2, tirando agua, el uso del suelo, etcétera, ¿no? Entonces tiene unos impactos que, aparte de sociales y éticos, también van más allá, ¿no? Son ambientales. Entonces creo que las pérdidas y el desperdicio alimentario va muy vinculado, pues, al cambio climático. O nos ponemos las pilas, pero ya, ¿no?, con acciones que realmente pues sean obligatorias y realmente, pues mira, si han de haber unas tasas o unas certificaciones, las hay, porque si no, esto no va a cambiar, ¿no? Entonces también quería añadir que también muchas veces hablamos de pérdidas de despilfarro alimentario, pero no tenemos estudios de cuantificación o están obsoletos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar las pérdidas del despilfarro alimentario si no hemos hecho una cuantificación por sectores, ¿no? Una vez tengas estas cuantificaciones, se pueden establecer guías, ¿no?, de cómo evitar el despilfarro en el sector hotelero, ¿no? ¿Qué acciones, ¿no?, podemos hacer directamente en el propio establecimiento? Pero lo primero de todo es que realmente haya una cuantificación. Luego, por ejemplo, en Cataluña se ha planteado el hacer un plan de pérdidas y desperdicio alimentario en cada uno de los sectores como manera obligatoria. En el sector primario, en las empresas, en las industrias, en el sector hotelero, estarán obligados a hacer este plan de pérdidas, que ya incluye que hagas cuantificación, que formes a todas las personas trabajadoras para evitar y prevenir el despilfarro alimentario, y que una vez se genere el despilfarro, qué acciones podrías hacer para evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante la pregunta que has hecho. Y al final es un tema de opiniones, pero bueno, es un tema político seguramente, ¿no? ¿Queréis Alejandro, ay, apostillar? perdón. Sí. No, sí. Adelante. No, esa pregunta es muy interesante y ahora que estamos a puertas de la COP de cambio climático, a puertas de la COP de diversidad biológica, donde llevamos tantos años negociando lo mismo y no hacemos nada, algún experto dijo, ya no necesitamos negociar, sino tomar acción. Y en ese sentido, pues toca volverlo obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Por eso también, así como te lo decía Miguel, en Colombia ya hay una ley sancionada en relación al desperdicio de alimentos, y que si eso ya es una obligación, pues seguramente todos, no solo el sector turismo, todos los sectores tendrán que asumir esa condición, porque antes no lo hicieron, llevamos no sé cuántos años hablando de lo mismo, y sin embargo también hay una mirada interesante que, porque a veces nos dan mucho palo en el tema ambiental, ¿no? Pero es que resulta que si usted hace ese conteo, esa medición, se va a dar cuenta que también va a reducir sus gastos, ¿viste? Entonces, también hay que saber cómo venderlo, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que sea solo una estrategia de marketing, pero si en el fondo hacemos todas esas mediciones, pues podremos llegar a decir que desperdiciamos menos, ahorramos y tenemos tantas personas comiendo todos los días. Es que es eso, ¿no? Y nutritivamente, porque esa es la otra.
Las personas que hoy son obesas no son obesas por comer saludablemente, son obesas por comer cosas que no deberían comer. Entonces, hacia eso, digamos que un poco siguiendo también la posición de Mireya, tiene que ser obligatorio porque o si no, no lo cumplimos. Gracias. ¿Quieres apuntar algo o pasamos? Irlanda quería intervenir. Adelante, Sí, Irlanda. Irlanda, sí, sigue, por favor. Irlanda. Muchísimas gracias. Sí, es que estaba atenta escuchando y justo iba yo a hacer una pregunta porque hablábamos de qué hacer, ¿no? Con los desperdicios o cuáles han sido las buenas prácticas o las cosas que han funcionado en algunos de los lugares en donde ustedes residen, ¿no? Y creo que abordaron ahorita, me encantó mucho la intervención que acaban de tener cada una de ustedes porque hablábamos de la sobreproducción, ¿no? Que es en sí, ese es el problema en común en muchísimos lados, sobre todo porque pues esta sobreproducción ha sido alimentada muchísimas veces por el tema de no medir bien cuál va a ser la demanda y también ese deseo que tiene siempre la industria hotelera o restaurantera de promover pues siempre una sensación de abundancia para todos los clientes porque pues quienes han podido tener la oportunidad de estar por allá, pues han visto que siempre están los buffets con grandes aportaciones de alimentos exhibidos, pues esa sensación, ¿no? Y bien, como bien comentaba nuestra panelista, no hay, o a lo mejor sí lo existe, pero no se ha dado a conocer, no se ha socializado mucho ese tema, ¿no? De cuál es esa sobreproducción que tienen las empresas y que si empezáramos a medir todos esos indicadores, todas esas cuestiones de errores de cocina, daños de los productos, los sobrantes en las comidas de los platos y todo eso se daría en cuenta al menos que ese desperdicio de sus alimentos muchas veces pueden superar a las ganancias netas de un negocio, ¿no? Y entonces creo que si esa socialización se lleva también en la industria restaurantera y hotelera, desde el punto de vista de los empresarios estaríamos pues dándole mucha más atención que si ya estuviera el desecho generado y ahora qué hacemos con él, ¿no? Entonces, prevenir antes de buscar estar buscando soluciones a los problemas. Y me gustó también que ya, pues en Cataluña ya tengan precisamente esas normatividades, ¿no? Porque sí, efectivamente, a veces como seres humanos necesitamos reglas o instrucciones para lo que no debemos hacer, porque a veces aunque se socialicen los temas no queda allá, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo de voluntades y muchísimas gracias. La pregunta que yo quería hacerles era precisamente algo dirigido a eso, pero pues ya lo han respondido muy bien cada una de ustedes. Gracias. Irlanda. Bueno, a mí de las intervenciones que habéis hecho me ha quedado me han quedado muchas ideas, pero una de ellas es el hecho de que parece que hay una reivindicación muy general de que deberíamos trabajar en el tema de la elaboración de datos, de disponer de datos que fuesen fiables y además recomendar a cada una de las empresas, de las entidades que están en el mundo de la gastronomía, que realmente pasen a evaluar bien sus recursos. Yo creo que, lo ha apuntado también antes Carolina, yo creo que el tema económico es importante. Hoy nos tocaba hablar de residuos, no hablábamos de rentabilidad de los negocios, pero no cabe duda que este es un tema importante. O sea, en España, que es el mundo que yo conozco más, el sector hotelero es un sector dominado por la pequeña empresa y mucho más en el sector de alimentación, con una competencia muy grande y con unos márgenes pequeños. Por lo tanto, todo lo que sea pasar a un uso más eficiente de sus recursos, pasar a controlar más el desperdicio alimentario, implementar políticas de lo que ahora se llama el upcycling food, ¿no? de intentar recuperar, pero no para la valoración final, no para hacer compost, sino realmente para darle un valor y un valor todavía mayor a aquellos subproductos de nuestra alimentación básica es importante. Por lo tanto, yo creo que se nos abre un campo aquí de investigación y de promoción importante. Y el otro aspecto que también me ha parecido muy importante y sobre el que ha incidido, lo habéis comentado, pero Gaby especialmente, el tema del desconocimiento, es decir, de la falta de sensibilización, porque muchas veces
no somos conscientes de las cifras, ¿no? Cuando nos ponemos, y yo diría, si me permitís, apuntaría una cosa porque es un trabajo que hicimos desde la universidad y en concreto desde la cátedra en la que estoy yo, que muchas veces cuando damos los datos a los consumidores, hablamos, antes lo hemos hecho nosotros, Alejandro, porque es habitual, en términos de toneladas de CO2 o toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Pero eso qué es? Es decir, que hay que utilizar un lenguaje que sea inteligible para la gente. Es decir, con eso que yo hoy estoy tirando o estoy dándole mal uso, ¿cuántos comerían? ¿Para qué nos serviría? ¿Qué dinero estoy perdiendo yo al final en mi cuenta de explotación? Yo creo que hay un esfuerzo importante de contabilizar y de hacerlo inteligible esto. Bueno, yo no sé, por mi parte, si queréis añadir las panelistas algún tema o queréis hacer alguna pregunta, yo creo que para la primera sesión yo creo que hemos abordado muchos temas, que han quedado muchos temas y que seguro que tenemos ganas de tocar muchos más en el futuro, pero yo creo que quizás por mi parte lo dejaría aquí. Que sepáis, ha servido también para que nos conozcáis. Regret, como decía antes Alina, es muy nueva, acabamos de crearnos, pero tenemos unos retos importantes y queremos realmente trabajar en este campo y además son campos. Hoy hemos tocado además específicamente el tema del turismo, en el que todas las universidades que estamos aquí trabajando también tenemos estudios de turismo. Por lo tanto, para nosotros, economía circular, gestión ambiental, turismo, en el caso de hoy, otro día tocaremos otros temas más tecnológicos, es extremadamente importante. Paso la palabra sin más por mi parte, a no ser que queráis añadir algo, tenemos unos minutos y si no, yo creo Mar, que... yo quisiera agregar algo, ¿no? Sí. Y es, si nosotros hacemos muchos talleres de sostenibilidad entre empresarios del turismo y ellos siempre en el fondo tienen toda su intención de ser sostenibles, ¿sí? Pero a veces eso como que se les va y ellos piensan que eso es una cosa muy, muy, muy grande y que no lo pueden hacer y resulta que no, ¿sí? Entonces, la sostenibilidad, que alguna vez lo hablamos en un video con Alejandro, es si yo tengo la voluntad de hacerlo, entonces así como tengo la voluntad de moderar mi huella de carbono, entonces tengo que medir, porque es que yo creo que esta es la palabra clave, midamos todo. Cuánto me gasto en alimentos, cuánto me gasto en energía, cuánto me gasto en agua, y para al final, una vez con unos datos claros, poder tomar decisiones en relación a cómo puedo reducir ese consumo, cómo puedo tomar decisiones en relación a esa comida que no se está usando, qué hacerla. Entonces, no, esto no es un tema difícil de cumplir, es un tema fácil si todos ponemos nuestro granito de arena. Y para los empresarios que se están conectando en este conversatorio, pues dejarles claridad de que no es difícil, es posible, y que si ustedes tienen en el fondo el compromiso de disminuir el desperdicio de alimentos y contribuir a que todos nos acostemos con una comida saludable, desayuno, almuerzo y comida, podemos hacerlo. Empiece por medir cuánto le cuesta y al final seguro en un mes de medición en temporada alta y un mes de medición en temporada baja va a poder tomar decisiones en relación a este aspecto en particular. Con eso cerraría. Gracias. Muy bien el ánimo, muy bien animar a esta medición. Gaby, y después pasamos a Lina, que retome también la conducción. Bueno, brevemente, un poco por lo que decía Carolina, a nosotros nos funcionó muy bien sacar es una realidad. Siempre que se habla con el sector turístico, tienes la empresa que viene totalmente de una franquicia, con una metodología y con un sistema súper primer mundo socializado y todo, y está el emprendedor independiente que tiene otra ruta de camino. Nosotros sacamos una certificación en restaurantes ambientalmente sustentables junto con la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, por la importancia para nosotros de estandarizar y verdaderamente crear condiciones de piso parejo para todos, para alcanzar el mismo objetivo, y la Unidad de Desarrollo Sustentable también del municipio. Entonces, yo creo que algo que funciona muy bien, la primera es que la certificación pueda partir
ubicando al que alza la mano para someterse a este trabajo adicional, porque requiere esfuerzo y requiere inversión muchas veces, primero con una rúbrica que parta de una autoevaluación para conocer, para autoconocimiento del punto de partida en el que cada empresario, cada restaurantero, cada hotelero se encuentra. Y a partir de ahí, los distintivos estaban a nivel oro, a nivel plata, a nivel bronce, como las Olimpiadas. O sea, y está el que no lo alcanza, el que no llegó al nivel bronce. Pero al menos en ese contexto tú ya sabes en qué nivel estás. Finalmente sí hay una recompensa al esfuerzo, porque aunque estés en nivel oro, plata o bronce, tienes algo que dice que estás en vías de. Si no lo alcanzaste, pues por rúbrica tú sabes cuál, no queda sujeto a la interpretación del auditor, y tú sabes qué adecuaciones son más viables y más factibles a corto, mediano, largo plazo para el empresario según el personal, el capital, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo dejo igual como una posible técnica cuando hablamos de las certificaciones. A nosotros nos funcionó bien y pues bueno, forman parte de las múltiples acciones que quisiera yo compartir en otros momentos. Muy bien, muchas gracias. Oye, tenemos una pregunta que va dirigida a las tres, entiendo, de la audiencia, que preguntan: ¿cuáles son los medios de comunicación y difusión con los que cuentan para dar a conocer sus proyectos y acciones de tal manera que permitan el acceso a la información y llegue a mayor población y sectores asociados? Un tema importante, porque hemos hablado de difusión y nos preguntan cuál es el papel y cómo es vuestra relación con los medios de comunicación. Cualquiera de vosotras. Bueno, para nosotros yo creo, para nosotros como Mérida, siendo parte del ayuntamiento, es muy fácil porque tenemos un departamento de comunicación social que precisamente se encarga de hacer convocatorias y seguimiento, pero también yo he tenido la cercanía con los empresarios que tienen sus propias iniciativas, que utilizan el aparato del ayuntamiento para redes sociales, para difusión de los proyectos, iniciativas e incluso para solicitar apoyo en cuanto a vinculación con otras fundaciones o con otras asociaciones, y también como para fungir como vinculantes con la prensa y con los medios para fomentar este tipo de acciones. Para nosotros así lo trabajamos, tanto los privados como los que nos piden apoyo. Yo creo que el tema de difusión no es, o sea, bueno, está bien solventado. Muy bien. Mireia. Sí, yo pienso que cualquier iniciativa relacionada con la sostenibilidad o con el despilfarro alimentario son iniciativas que atraen a la prensa, que al final puede posicionar y visibilizar al sector, ¿no? Y creo que vale la pena porque al final la sostenibilidad es tendencia, la reducción de las pérdidas y el despilfarro alimentario es tendencia. Eso no quiere decir que tengamos que hacerlo porque es tendencia o como greenwashing, ¿no? Es eso que esto puede pasar, ¿no? Pero creo que es una oportunidad, porque al final que un hotel, un restaurante haga iniciativas que giren alrededor de la sostenibilidad, creo que atraen a todo tipo de prensa, ¿no? Que al final lo que le aporta es visibilidad, le aporta también un posicionamiento como empresa. Entonces, yo creo que vale la pena y que nosotros, por ejemplo, como organización y como iniciativa singular en España, pues la prensa también se ha acercado. También intentamos potenciar la comunicación y el diseño a través de redes, pero muy profesionalizado, porque pienso que al final también nuestra organización somos una organización que también ayuda a sensibilizar y a concienciar a la ciudadanía en general. Entonces, también lo has de hacer de manera muy profesional, pero bueno, creo que es súper interesante. Carolina, ¿tú tienes alguna visión así general sobre la situación de la prensa allí? Pues yo les voy a traer un ejemplo muy fehaciente en toda Latinoamérica, que nosotros le decimos pitillo. En México creo que tienen otro nombre, ¿no? El sorbete para tomar, ¿no? Yo creo que hoy en Colombia ya muy pocas personas lo usan. Y eso fue una campaña de difusión en medios, no solo desde lo público, desde lo privado. Y los mismos restaurantes, hay un restaurante que no voy a decir el nombre, pero le pone
el cosito de papel donde le sirven a uno y ahí le pone los indicadores, ¿no? Mire, tantas tortugas se murieron porque se comieron un pitillo. Eso, con eso la gente toma decisiones y dice, no, lo voy a hacer. Entonces, sí, la respuesta a la pregunta es sí necesitamos de los medios de comunicación, el que quieran, digital, impreso, ferias, lo que quieran, pero es necesario porque lo que no se conoce, pues la gente no puede tomar conciencia sobre lo que no conoce. Entonces, así como hemos dejado de usar el pitillo, que es una cosa ridícula además, porque es que es ridícula, pues seguramente vamos a dejar de desperdiciar alimentos si hacemos unas campañas de difusiones interesantes, importantes y con expertos que nos ayuden también a sensibilizar a la gente en relación, una vez tengamos esa información, ¿no? Porque es que esa es la otra, no tenemos información en el sector turístico en especial, porque hoy tenemos datos de cuánta comida se desperdicia, qué comida es, incluso hay algunos datos, pero en el sector turístico como tal aún no tenemos unos datos concretos. Carolina, para ir creando esta cultura hispanoamericana, me comenta Irlanda que en México se llaman popotes y en España se llaman pajas, ¿no? Pajitas y cañas, ¿no? Mireia. Bueno, muchísimas gracias. Por mi parte, decía que íbamos a pasar a Lina. Nos vamos animando con preguntas, pero yo creo que sí que ha llegado el momento de poner fin a esta sesión. Alina. Gracias, Mar. Pues muy interesantes los temas que se han abordado en este primer espacio de debate. Los comentarios de nuestros compañeros que nos están siguiendo a través de las redes sociales son hacia lo interesante que están los temas, comentarios sobre felicitaciones para todas ustedes, también sobre la importancia de hacer este tipo de sesiones, de debatir este tipo de temas. Así que de verdad les agradecemos muchísimo el que nos hayan permitido formar parte de este primer espacio, contribuir con su experiencia a la difusión, sobre todo para lograr un camino hacia un modelo más sostenible en esta problemática que es el desperdicio de alimentos. Bueno, pues ahora vamos a pasar la maestra Irlanda Jacqueline Fierros Bojorquez, rectora de la Universidad Tecnológica de Calakmul, también colaboradora de RIGREC, va a hacer la entrega de las constancias de participación a nuestras panelistas. Irlanda, por favor. Irlanda, tu micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Comentaba que nuevamente me sumo a las felicitaciones que han dado mis compañeros a cada una de ustedes y desde luego agradecerles su participación. Entonces, procedo a la entrega de constancias a nombre de nuestra Red Iberoamericana de Gestión de Residuos para la Economía Circular. Le otorgamos a la maestra Mireia Barba Cusco este presente certificado por haber participado en su calidad de ponente en nuestra primera sesión en la que abordamos el tema de la problemática actual sobre los desperdicios de alimentos, sensibilidad y buenas prácticas en los hoteles y restaurantes del espacio iberoamericano de debate, el residuo del residuo al recurso, desarrollado desde luego el día de hoy, 7 de octubre, en una modalidad virtual. Agradecemos muchísimo, maestra, de verdad, su participación. Asimismo, también otorgamos el presente reconocimiento y certificado a la maestra Carolina González Delgado por también participar con nosotros como ponente de esta primera sesión. Y procedo también a la entrega del certificado de la maestra Gabriela Echeverría Solís. Muchísimas gracias, maestra, por haber participado también con nosotros como ponente. Gracias por cada una de las aportaciones. Ha sido sumamente enriquecedor todo lo que hemos estado escuchando a través de ustedes, a través de su experiencia y desde luego conocer que en todas partes del mundo
ya existe esta posibilidad, esta necesidad de tener atender todas las problemáticas, ¿no? Ya existen, pues, un sector turístico que el día de hoy ha estado implementando, pues, muchas acciones y existe una sociedad que también se hace cada vez más consciente. Estos sectores, me alegra que estemos preparados para abordar estos problemas, estos temas, y que gracias a una cultura de implementación de un sistema de calidad, de gestión ambiental y de certificaciones ambientales en cada uno de los sectores hemos tomado mano o hemos hecho lo que está en nuestro poder para poder, desde luego, combatir estas problemáticas. Yo quiero, a nombre de toda la red, invitarlos a todos y cada uno de ustedes, a los profesionistas, a las instituciones y a cada uno de aquellos que estén interesados en pertenecer a nuestra red, pues ahí tenemos nuestras redes sociales y tenemos nuestros correos electrónicos en los cuales con los cuales nos podemos contactar. Estamos invitándoles a que se sumen. Acabamos de escuchar por la voz de cada una de nuestras panelistas que hay que encontrar los medios adecuados y las uniones y alianzas y redes apropiadas para que podamos hacer que esta problemática que existe actualmente en el mundo pueda ser combatida por un mayor número de personas, un mayor número de acciones. Entonces, esto es lo que haremos a través de la red. Yo les invito a todos aquellos que estén interesados, desde instituciones, profesionistas, empresas, sector público y privado, asociaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, que si están interesadas, pues pueden contactarnos. Estaríamos deseosos de sumar más personas a esta gran iniciativa. Y quiero también invitarlos a aprovechar que nos sigan en nuestras redes sociales. RIGREG está en Facebook, en YouTube y desde luego pues invitarles a que esta ponencia del día de hoy sea replicada ayúdenos a difundir, porque todo lo que han compartido estas expertas panelistas es importante que se transmita, que no solamente se nos quede en un grupo cerrado como hemos estado mencionando, sino que se retransmita para poder llegar o tener un mayor alcance de personas que puedan hacer un buen uso de la información que el día de hoy hemos compartido. Y pues también les invitamos a que nos sigan, porque próximamente pues seguiremos estando trabajando este tipo de talleres, este tipo de charlas, pláticas y debates con el interés de hacer de conocimiento de cada uno de ustedes las prácticas que siguen personas talentosas como las que el día de hoy presentamos y que desde luego que están funcionando en cada uno de sus espacios. Muchísimas gracias a todo el equipo de RIGREG que están con nosotros, maestra Lina, Marisla, Alejandro, muchísimas gracias por haber hecho que esto sea posible el día de hoy. Les felicito, de verdad, que pudimos tener esta primera sesión y que fue realmente muy exitosa. Y desde luego, nuevamente, a nuestras panelistas Mireia, Carolina, Gabriela, muchísimas gracias por todos sus aportes. Y a toda la audiencia que el día de hoy nos ha estado acompañando desde todos y cada uno de los rincones del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias, de verdad.